Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, casi todo el mundo cree conocer. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Una historia icónica donde las haya. Totalmente. Y tenemos delante un artículo súper completo, vamos, casi una enciclopedia, lleno de detalles sobre la trama, sus orígenes, que, ojo, sorprendan bastante. Ya verás ya. Cómo se escribió y todo el viaje increíble que ha tenido esta obra a lo largo de los siglos. Sí, es fascinante. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá, ¿no? Más allá de la imagen típica del balcón y los amantes súper trágicos. Exacto. Queremos explorar de dónde viene realmente esta historia, por qué nos sigue enganchando tanto hoy en día y cómo ha dejado, pues, una marca imborrable en la cultura. Sin duda. ¿Listos para redescubrir a los amantes de Verona? Pues venga, vamos a ello. Vamos allá. A ver, primero, un recordatorio muy rápido de la trama, solo para situarnos, porque los detalles importan, ¿eh? Fundamental. Estamos en Verona, dos familias que se odian a muerte, los Montesco y los Capuleto. El clásico enfrentamiento. Y en medio de todo esto, en un baile de máscaras, Romeo Montesco y Julieta Capuleto se ven y, bueno, flechazo. Amor a primera vista. Instantáneo, sí. Y lo que sigue es, pues, una cascada de decisiones un poco precipitadas, ¿no? Y de mala suerte también. Una mezcla de todo. La famosa declaración de amor. Luego hablamos de eso del balcón, que tiene eso aquel. Uy, sí, ese tema es bueno. El matrimonio secreto, con Fray Lorenzo ahí mediando, esperando que eso traiga la paz. Una esperanza un poco ingenua, quizás. Y luego la pelea fatal. Teobaldo, el primo de Julieta, mata a Mercucio, amigo de Romeo. Pobre Mercucio. Y Romeo, claro, para vengar a su amigo, pues mata a Teobaldo. Y ahí se lía todo. Total, que esto provoca el destierro de Romeo. Y mientras, los Capuleto, que no saben nada de nada, Ni se lo imaginan. presionan a Julieta para que se case con Paris. El pretendiente oficial, digamos. Y ahí Fray Lorenzo idea su plan desesperado, la poción, para fingir la muerte de Julieta. Un plan con muchos riesgos, ¿eh? Muchísimos. Y aquí viene el giro fatal. El mensaje que tenía que avisar a Romeo Nunca llega. nunca llega, por una cuarentena, una plaga inesperada. Él solo se entera de que Julieta ha muerto, pero la versión, digamos, oficial. La aparente, sí. Vuelve a Verona hecho polvo, se encuentra a París en la tumba, se pelean, lo mata, Otra muerte más. bebe el veneno y muere al lado de Julieta. Ella despierta justo después, lo ve muerto y, bueno, Se clava la daga de Romeo, el final trágico por excelencia. y la tragedia final al menos sirve para que las familias al descubrirlo todo se reconcilien. Aunque sea tarde. Demasiado tarde. Como dice el príncipe al final, nunca hubo historia más funesta que esta de Julieta y su Romeo. Es demoledor. Pues sí. Y es interesante empezar por ahí porque, aunque todos asociamos la historia a Shakespeare, Claro, es inevitable. resulta que él no la inventó de la nada, ¿verdad? Tiene raíces mucho más antiguas. Muchísimo más. Es que bebe de una tradición larguísima de romances trágicos. Nos podemos ir hasta la antigüedad, ¿eh? Ah, sí, tan atrás. Sí, sí. Piensa, por ejemplo, en Píramo y Tisbe, que cuenta Ovidio en Las Metamorfosis. Ah, claro. Ahí ya tienes a los amantes de familias enemigas, el malentendido fatal, el amante que cree que ella ha muerto y se suicida. Es un esquema muy parecido. Vaya. E incluso antes, hay relatos griegos como la Efesíaca de Genofonte de Éfeso, donde ya aparecen cosas como la separación forzada de los amantes, pociones que provocan sueños que parecen la muerte. O sea, que los elementos estaban ahí. O sea que la idea de un amor imposible por culpa de las familias con un final trágico ya estaba flotando en el ambiente cultural desde hacía siglos. Exacto, ya circulaba. Y la versión más cercana a la que conocemos, justo antes de Shakespeare, es seguramente una historia italiana de 1476. De 1476, casi un siglo antes. Sí, sí, se llama Mariotto y Ganozza, de Masuccio Salernitano, y está ambientada en Siena. Y ya tenía los elementos clave. Pues sí, sorprendentemente. Ya está el matrimonio secreto, el fraile que ayuda, el exilio del amante por un crimen, la boda que le quieren imponer a ella, la poción y, ojo, el mensaje crucial que se pierde. Increíble. O sea que la estructura básica ya estaba ahí. Prácticamente. Luego, en 1531, otro italiano, Luigi da Porto, la adapta como Giulietta e Romeo. Ajá.
con los nombres que conocemos. Exacto. Y aquí sí que vemos ya muchísimos elementos familiares. Él sitúa la acción en Verona, introduce los nombres Montecchi y Cappelletti. Que ya los mencionaba Dante, ¿no? Sí, curiosamente Dante los menciona en la Divina Comedia, aunque en un contexto más político, de facciones rivales. Da Porto los retoma para las familias. Y también introduce a personajes como Mercucio y Teobaldo. Mercucio y Teobaldo ya estaban. Sí, y añade la famosa escena del balcón. Anda, ¿el balcón es de Da Porto? Parece que sí. Y Da Porto incluso llegó a decir que la historia era real, que había ocurrido un siglo antes. Hay quien dice que pudo inspirarse en un amor frustrado suyo por temas de enemistades familiares. Vaya historia detrás de la historia. Así que Da Porto fue quien realmente puso muchas de las piezas en su sitio. Sentó muchas bases, desde luego. ¿Y cómo llega todo esto a Inglaterra, a Shakespeare? Pues a través de más versiones y traducciones. Hay otra versión italiana de Matteo Bandello, que luego un francés, Pierre Boaistuà, traduce al francés añadiéndole un toque más moralizante. Más moralina, como decías. Eso es. Y ya las fuentes que seguramente manejó Shakespeare directamente son dos textos en inglés. Uno es un poema narrativo larguísimo de Arthur Brooke, The Tragical History of Romeo and Juliet, de 1562, que básicamente traducía la versión francesa. Ajá. Y el otro es una versión en prosa, más corta, incluida en una colección muy popular de historias que se llamaba Palace of Pleasure, de William Painter, de 1567. Entiendo. Entonces, si las fuentes ya tenían casi toda la trama, ¿qué es lo que hace Shakespeare para que su versión sea la versión definitiva, la que todos conocemos? Pues ahí está la genialidad de Shakespeare, ¿no? Siguió la trama de Brooke, bastante de cerca, eso es verdad, pero la expandió de una manera brutal. ¿En qué sentido? Sobre todo, les dio una vida, una profundidad psicológica increíble a personajes que en las fuentes eran bastante planos o secundarios. Piensa en Mercucio, en la nodriza, incluso en París. Es verdad, son personajes potentísimos. Les dio una voz, una complejidad y, por supuesto, su lenguaje, la poesía, la fuerza de las imágenes. Eso elevó la historia a una dimensión completamente nueva. Hablemos un poco de cuándo la escribió. El artículo menciona esa pista un poco curiosa de la nodriza, ¿no? Que habla de un terremoto de hace 11 años. 80, Claro. pues 11 años después nos pondría en 1591, pero bueno, es especulativo, claro. No hay una prueba definitiva. No. Por el estilo del lenguaje, comparándolo con otras obras suyas de esa época, la mayoría de los expertos la suelen situar en un periodo entre 1591 y 1595. Quizás empezó un borrador en el 91 y lo terminó más tarde, hacia el 95. No se sabe con exactitud. Y el texto que leemos hoy en día es exactamente el que Shakespeare escribió y se representó, porque el artículo habla de diferentes versiones antiguas, los cuartos. Ese es otro tema fascinante, sí. La obra se publicó por primera vez en 1597, en un formato pequeño, de bolsillo casi, que se llamaba cuarto. Pero esta primera versión, el Q1, Q1, sí, cuarto 1, es bastante defectuosa. Los expertos lo llaman un bad cuarto, un cuarto malo. malo. ¿Por qué? Se cree que pudo ser una reconstrucción pirata, quizás hecha de memoria por algunos actores que la habían representado. O igual era una versión muy recortada, adaptada para hacer giras fuera de Londres con menos actores. Una versión pirata. Qué curioso, ¿no? Como las películas grabadas en el cine hoy en día. Algo así, salvando las distancias, claro. Pero por suerte, en 1599 se publicó un segundo cuarto, el Q2. Ajá. Y este es mucho más largo, unas 800 líneas más y de muchísima mejor calidad. Se considera que este Q2 es la base principal de casi todas las ediciones modernas que leemos hoy. ¿Y de dónde salió este Q2? Pues se piensa que pudo imprimirse a partir del manuscrito de trabajo de Shakespeare, lo que se llama sus foul papers, sus borradores, digamos, ¿Y cómo se sabe eso? porque tiene ciertas características típicas de un borrador. Nombres de personajes que a veces cambian, indicaciones escénicas un poco vagas, inicios de diálogo tachados, cosillas así. Entiendo. Luego está el First Folio de 1623, que fue la primera gran recopilación de las obras de Shakespeare después de su muerte. Y parece que para Romeo y Julieta se basaron en una reedición del Q2,
pero con algunas correcciones, quizás tomadas de una copia que se usaba en el teatro. O sea que el texto que tenemos es, en cierto modo, una especie de puzzle reconstruido por los estudiosos a partir de estas fuentes tempranas. Exactamente. Es un trabajo de edición muy complejo detrás de las versiones que manejamos. Qué interesante. Bueno, pasemos a los grandes temas de la obra. El amor, obviamente, es el centro de todo. Sin duda, el amor juvenil, apasionado, arrebatador, son el arquetipo. Y ese primer encuentro en el baile. Es genial cómo usan la metáfora del peregrino y la santa. Sí, es brillante. Era una forma de coqueteo muy de la época, ¿sabes? Casi un código social para tantear el terreno sin declararse abiertamente. Pero lo rompedor es como Julieta responde, no. Totalmente. Julieta no se hace la difícil, como se esperaría de una dama de la época. Entra al juego de la metáfora de inmediato. Y no solo eso, sino que lo lleva más allá. Hay una conexión intelectual y emocional instantánea, una chispa brutal. Y luego, claro, la escena del balcón. Es verdad eso que comentabas antes, que Shakespeare innova haciendo que Romeo la escucha a escondidas. Exacto. En la fuente principal, en el poema de Brooke, Julieta está sola en su ventana lamentándose. Shakespeare hace que Romeo la oiga confesar su amor en voz alta. «Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo?» Claro, eso lo cambia todo. Lo acelera todo. Se salta todas las convenciones del cortejo lento, de las indirectas, permite que pasen directamente a hablar de matrimonio esa misma noche, después de conocerse apenas unas horas. Es una ruptura radical con la prudencia y la cautela que se esperaba, sobre todo de ella. También es muy potente cómo la obra conecta constantemente amor, sexo y muerte. Casi como si fueran la misma cosa a veces. Totalmente. Hay imágenes muy fuertes en ese sentido. Cuando Capuleto descubre a Julieta muerta, dice que la muerte la ha desflorado. Uf, qué imagen. O la propia Julieta, justo antes de suicidarse, cuando coge la daga de Romeo y dice: «Oh daga feliz, esta es tu vaina». Hay una carga erótica y mortal tremenda en esa línea. Es verdad. Es como si hubiera una tensión constante entre la visión religiosa oficial, que condena el suicidio, y una especie de religión del amor alternativa, donde la muerte es la única forma de consumar esa unión de forma eterna y escapar de un mundo hostil. Y eso nos lleva directamente a la gran pregunta. ¿Estaban predestinados a morir? El prólogo ya nos lo dice, ¿no? Star-crossed lovers, amantes marcados por estrellas adversas. Sí, el tema del destino frente al libre albedrío, o simplemente el azar, es absolutamente central en la obra. La idea del destino escrito en las estrellas era muy potente en la época isabelina. La gente creía mucho en la astrología. O sea que para el público original la idea del destino era muy real. Muy real. Pero al mismo tiempo la obra nos muestra una cadena de decisiones impulsivas y de casualidades terribles. Una serie de «y si?». Claro, la pelea que Romeo intenta evitar al principio pero que se tuerce. Exacto. El mensaje crucial de Fray Lorenzo que no llega por culpa de una epidemia de peste. Mala suerte pura. La llegada de Romeo a la tumba justo unos minutos antes de que Julieta despierte. Es una acumulación de desgracias. Entonces, ¿destino o mala suerte? ¿O las dos cosas? Pues ese es el gran debate que ha entretenido a los críticos durante siglos. Algunos han buscado explicaciones en el carácter de los personajes, por ejemplo, usando la teoría de los 4 humores que estaba de moda entonces. ¿Los humores? Sí, la idea de que el temperamento dependía del equilibrio de 4 fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Teobaldo, por ejemplo, sería claramente colérico, dominado por la bilis amarilla, y por eso es tan agresivo e irascible. Eso haría que sus acciones fueran casi inevitables. Entiendo. Como una predisposición de carácter. Eso es. Pero otros críticos, como por ejemplo Ruth Nebo, argumentan que es más bien una tragedia de circunstancias, donde el azar y los errores juegan un papel mucho más decisivo que un defecto fundamental en el carácter de Romeo o Julieta. ¿Y qué pasa con la decisión de Romeo de matar a Teobaldo? ¿No es impulsiva? Bueno, es impulsiva en el momento, sí, pero también hay que entender el código de honor de la época. Después de que Teobaldo matara a Mercucio, su mejor amigo, la presión social sobre Romeo para vengar esa muerte era enorme. No era solo un arrebato personal, era casi una obligación social para mantener su honor. La obra juega magistralmente con esa ambigüedad entre destino, carácter y azar. Es complejo, ¿sí? Otro elemento visual que es súper potente en la obra es el juego constante entre la luz y la oscuridad. Sí, es omnipresente. Shakespeare lo usa todo el tiempo.
Romeo describe a Julieta como el sol que mata a la luna envidiosa, como una antorcha que brilla más que las demás, como una joya en la noche. Precioso. Incluso cuando la ve muerta en la tumba, dice que su belleza convierte esa cripta oscura en un festún lleno de luz, y ella, a su vez, lo llama a él día en la noche. Es constante. ¿Y qué simboliza todo esto? Es solo una metáfora bonita. Es mucho más. Representa el contraste obvio entre el amor de ellos, la luz, y el odio de sus familias, la oscuridad. Pero también crea una ironía dramática muy potente. ¿En qué sentido? Su amor, que es luminoso, tiene que florecer en secreto, oculto en la noche. Todos sus encuentros importantes ocurren de noche o al amanecer, mientras que la violencia, las peleas, el odio familiar estallan a plena luz del día. Es verdad. Qué buena observación. Al final, la oscuridad que envuelve Verona en la última escena parece un reflejo de la oscuridad moral y emocional a la que ha llegado la ciudad por culpa de ese odio ancestral. Y ligado a esto está el manejo del tiempo, ¿no? Has dicho que todo pasa rapidísimo. Rapidísimo. Es absolutamente crucial. Shakespeare comprime toda la acción en apenas 4 o 6 días. Depende de cómo cuentes. Solo. Pero si en la fuente eran 9 meses. Exacto. 9 meses en el poema de Brooke. Shakespeare lo condensa de una forma brutal. ¿Y por qué? ¿Qué consigue con esa prisa? Esa velocidad vertiginosa es un tema en sí mismo. Crea una sensación de urgencia constante, de que todo se precipita hacia el desastre sin que nadie pueda ponerle freno. Es como una bola de nieve. Te da angustia casi al leerlo o verlo. Exacto. Los amantes luchan contra el reloj, intentan crear un espacio fuera del tiempo para su amor, buscan la eternidad. Pero el tiempo se les echa encima. Casi parece que la única forma de vencerlo es a través de la muerte, que los inmortaliza, los fija en el tiempo como un icono. Qué potente. Hay más de 100 referencias explícitas al tiempo en la obra. El paso de las horas, el sol, la luna, las estrellas. Es una obsesión. Shakespeare era muy consciente de este efecto. Hablemos también de la estructura. El artículo destaca como mezcla géneros, ¿no? Empieza casi como comedia y acaba en tragedia pura. Sí, es una de las grandes genialidades de la obra y algo bastante innovador para la época. La primera mitad, más o menos hasta el acto 3, tiene muchísimos elementos cómicos. Claro, los juegos de palabras de Mercucio, que son brillantes. Brillantes y a menudo muy verdes, ¿eh? Sí, sí. Y las ocurrencias de la nodriza, todo el cortejo inicial, tiene un aire ligero, esperanzador incluso. Totalmente. Pero entonces llega la muerte de Mercucio, y ese es el punto de inflexión. Brutal. A partir de ahí, el tono cambia radicalmente. La oscuridad se cierne sobre todo. Y aún así, mantiene la tensión. Muchísimo. Incluso con el destierro de Romeo, con el plan de Fray Lorenzo. Shakespeare juega con la esperanza del público hasta el último segundo en la tumba. Te hace creer que quizás se salven, y eso hace que el golpe final sea aún más devastador. Y también usa subtramas de forma muy inteligente, como el amor de Romeo por Rosalina al principio. Exacto. Esa subtrama de Rosalina, que ni siquiera aparece en escena, pero que rechaza a Romeo, Le da calabazas, vamos. sí, sirve para resaltar por contraste la intensidad y la reciprocidad del amor que surge con Julieta. Hace que ese flechazo sea aún más impactante. Y lo mismo pasa con Paris, ¿no? El pretendiente oficial. Claro, el interés formal y correcto de Paris por Julieta sirve para subrayar la conexión genuina, apasionada y también rebelde que ella tiene con Romeo. Todo está al servicio de la historia central y de intensificar el drama, incluyendo, por supuesto, el odio entre las familias, que es el motor que lo impulsa todo hacia la tragedia. Y el lenguaje. Ya has mencionado la poesía, pero ¿qué más destacarías? Es que es deslumbrante la variedad que usa. Empieza con un soneto perfecto en el prólogo, que te resume toda la obra. Como un tráiler poético. Exacto. La mayor parte está escrita en verso blanco, ese ritmo de 10 sílabas por línea, el pentámetro iámbico, que suena muy natural pero elevado. Aunque es verdad que aquí es un poco menos flexible que en sus obras posteriores, más maduras. Pero adapta el estilo a cada personaje, ¿no? Muchísimo. Fray Lorenzo, por ejemplo, a menudo habla con un tono más sentencioso, casi como si estuviera dando un sermón. La nodriza usa un verso blanco, pero mucho más cercano al habla coloquial, más entrecortado, más popular. Tiene sentido.
Y la forma poética también cambia según la emoción o la situación. Al principio, Romeo usa sonetos de estilo petrarquista para hablar de Rosalina, que ya sonaban un poco anticuados en esa época. Como muy retórico, ¿no? Muy retórico, sí. Pero cuando conocí a Julieta, el soneto que comparten es diferente. Usan esas metáforas religiosas del peregrino y la santa, que eran más frescas, más íntimas. Y luego en el balcón Julieta rompe un poco esa retórica, ¿no? Totalmente. Cuando Romeo se lanza a compararla con el sol y la luna, ella lo corta y le pregunta directamente, ¿me amas? Busca la autenticidad, la palabra sincera, más allá de la floritura poética. Es genial cómo usa palabras muy sencillas con Romeo, pero luego con Paris mantiene un lenguaje mucho más formal y distante. ¡Qué maestría! Y además del verso, también hay prosa, claro. Para los criados, los personajes más cómicos, a veces incluso para Mercucio en sus momentos más cínicos. Y luego están los juegos de palabras. Se han contado más de 175. ¿Una barbaridad? Muchísimos son de doble sentido, a menudo sexual, sobre todo en boca de Mercucio y la nodriza. Aportan ese toque de humor y de vitalidad que contrasta con la tragedia inminente. Es increíble la cantidad de capas y de riqueza que tiene la obra. No me extraña que siga fascinando. ¿Y cómo lo ha visto la crítica a lo largo del tiempo? Porque el artículo mencionó opiniones muy dispares. Uf, ha habido de todo. Es chocante, por ejemplo, leer que Samuel Pepys, un diarista muy famoso del siglo XVII inglés, en 1662 dijo que era la peor obra que había oído en su vida. No me digas. ¿En serio? Tal cual. Luego, poco después, otro escritor importante, Dryden, alabó muchísimo a Mercucio. Decía que Shakespeare había tenido que matarlo pronto para que no eclipsara a Romeo. Curioso. En los siglos XVIII y XIX hubo mucho debate moral. ¿Eran Romeo y Julieta demasiado impulsivos? ¿Era la obra una advertencia contra la precipitación, con Fray Lorenzo como voz de la prudencia? Se juzgaba mucho a los personajes. Sí, David Garrick, un actor y adaptador muy influyente, incluso llegó a eliminar por completo al personaje de Rosalina en su versión de 1748. ¿Para qué? Para que Romeo no pareciera tan veleta, tan inconstante al cambiar de amor tan rápido. Querían un héroe más puro. Vaya, ¿cómo cambian las sensibilidades? Parece que entonces les preocupaba más la moraleja que quizá a nosotros hoy. Totalmente. Ya en el siglo XX la visión cambió. Se empezó a argumentar más que la tragedia venía del azar, de las presiones sociales, más que de un defecto de carácter de los protagonistas. Otras lecturas. Claro. Surgieron lecturas psicoanalíticas, fijándose en la impulsividad de Romeo o en la naturaleza del odio familiar. La crítica feminista, por supuesto, ha señalado el peso enorme de la sociedad patriarcal de Verona, el código masculino de honor y violencia como el verdadero motor de la tragedia. Tiene todo el sentido. Y más recientemente la teoría queer ha explorado la relación entre Romeo y Mercucio, sugiriendo posibles matices homoeróticos en esa amistad tan intensa. Cada época, al final, relee la obra con sus propias preocupaciones y sus propias herramientas críticas. Y el detalle del balcón, que me ha dejado alucinado. ¿Que igual no era un balcón originalmente? Es una curiosidad genial. El texto original de Shakespeare, el isabelino, solo dice que Julieta aparece at a window, en una ventana, o above, arriba. ¿Y la palabra balcón? La palabra balcony, balcón, no entró en el idioma inglés hasta después de la muerte de Shakespeare. Parece que la imagen icónica que todos tenemos en mente se popularizó gracias a adaptaciones teatrales posteriores. ¿Cómo cuáles? Pues quizá una de Thomas Otway, en 1679, que hizo una versión bastante libre, o sobre todo la de David Garrick, en el siglo XVIII, que fue enormemente influyente. Es muy posible que fueran esas producciones las que introdujeran un balcón físico en escena y fijaran esa imagen. O sea que nuestra imagen mental más famosa de la obra podría no ser exactamente como la concibió Shakespeare. Pues tiene toda la pinta. Curioso, ¿eh? Alucinante. Y bueno, todo esto nos lleva al legado de la obra, que es inmenso. Apabullante, sí. Ya fue un éxito tremendo en vida de Shakespeare, una de sus obras más populares. Y lo sigue siendo. Es una de las más representadas y adaptadas del mundo, sin duda. Se ha adaptado de 1000 maneras en el teatro, ¿no? Incontables. Hubo versiones en la época de la Restauración inglesa, algunas incluso con final feliz. ¿Final feliz? No puede ser. Pues sí, para satisfacer los gustos de la época.
Luego vino la versión de Garrick, que fue la dominante durante mucho tiempo. En el siglo XIX se intentó volver más al texto original, con grandes actrices interpretando a Julieta e incluso a Romeo, como Charlotte Cushman. ¿Una mujer haciendo de Romeo? Sí, era relativamente común en el XIX. Hubo producciones espectaculares, muy pictóricas como las de Henry Irving. Y luego ya a finales del XIX, principios del XX, enfoques más naturalistas, como el de Forbes Robertson. En Estados Unidos, la producción de Edwin Booth en 1869 fue un hito. ¿Y en el siglo XX? ¿Qué destacarías? Uf, muchísimas. La producción de John Gielgud en 1935, donde él y Laurence Olivier se alternaban los papeles de Romeo y Mercucio. Imagínate, qué duelo de titanes. Increíble. La visión más moderna y rompedora de Peter Brook en 1947. La de Franco Zeffirelli en los años 60, que usó actores muy jóvenes y que luego inspiró su famosa película. Y muchísimas adaptaciones contemporáneas que sitúan la obra en contextos actuales, cambiando espadas por navajas o en medio de conflictos reales, como el israelí-palestino o el apartheid sudafricano. Es increíble cómo se adapta a cualquier contexto. Como West Side Story, ¿no? Exacto. West Side Story es quizás el ejemplo más famoso de adaptación libre. Traslada la trama a las bandas juveniles étnicas de Nueva York, un musical que es una obra maestra en sí mismo. Y luego está la ópera, el ballet. Claro, la ópera Romeo y Juliet de Gounod, que es preciosa, el ballet de Prokofiev, con esa música tan potente y dramática, la obertura fantasía de Tchaikovsky, que tiene ese tema de amor, que todo el mundo reconoce al instante, aunque no sepa de dónde viene. Es verdad, ese tema es universal. Y la influencia llega hasta la música pop. Hay referencias constantes, desde Dire Straits en Romeo and Juliet hasta Taylor Swift con su Love Story, que es básicamente la trama contada desde el punto de vista de Julieta con final feliz. Cierto. ¿Y en la literatura? Infinidad. Menciones en Dickens, novelas modernas que exploran personajes secundarios como la nodriza o que imaginan los orígenes de la disputa familiar. Pinturas famosísimas como las de Fuseli, ilustraciones de todo tipo. Y el cine, por supuesto. Las versiones cinematográficas son clave. Has mencionado la de Zeffirelli. Sí, la de Zeffirelli de 1968 fue un bombazo. Muy fiel al texto, pero con actores adolescentes de verdad. Muy apasionada, muy visual. Marcó a toda una generación. Antes estuvo la de George Cukor en 1936, más clásica de Hollywood. Y luego la de Baz Luhrmann, ¿no? Claro, Romeo plus Juliet de Baz Luhrmann en 1996, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Esa fue otra revolución. Totalmente. Mantuvo el lenguaje original de Shakespeare, pero lo ambientó en una Verona Beach moderna, hiperviolenta, con una estética super pop, muy de videoclip de la MTV. Fue un impacto tremendo, acercó la obra a una nueva generación de una forma muy audaz. La verdad es que sí. Y bueno, la huella llega a sitios insospechados. En la arquitectura turística, con el supuesto balcón de Julieta en Verona, que es una invención. ¿Claro, otra invención? Sí. La astronomía, que ha bautizado lunas de Urano como Julieta y Mab, la reina de las hadas del discurso de Mercucio. Incluso videojuegos como los Sims 2, que tenían familias rivales llamadas Caps y Monty. No me digas. Y la propia palabra Romeo, que se ha convertido en sinónimo universal de amante masculino apasionado. El legado es inabarcable. Queda clarísimo. Romeo y Julieta es muchísimo más que una simple historia de amor trágico. Es un tapiz complejísimo tejido con hilos de historia literaria, temas universales que nos siguen tocando muy de cerca y un legado cultural que no para de crecer y de transformarse. Exactamente. Y todo esto quizá nos deja con una última reflexión, ¿no? Sabiendo todo esto, que la historia tiene raíces muy anteriores a Shakespeare, que el texto que leemos es en sí mismo una reconstrucción a partir de versiones a veces dudosas, que elementos tan icónicos como el balcón podrían ser añadidos posteriores. Sí, ¿Cuánto de nuestra percepción actual de Romeo y Julieta, de lo que sentimos al verla o leerla, es puramente la obra de Shakespeare y cuánto es el resultado de siglos y siglos de adaptación, de interpretación, de acumulación cultural? es una buena pregunta. ¿Nos cambia en algo la experiencia al conocer toda esta compleja historia que hay detrás de la historia? Quizás sea algo interesante para darle una vuelta la próxima vez que nos crucemos con los desdichados amantes de Verona. Pues sí, una reflexión muy interesante para terminar. Muchísimas gracias por esta inmersión tan completa. Un placer, como siempre.
Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con algo que vemos casi todos los días, tan familiar que, bueno, casi ni lo pensamos, pero que está, cargadísimo de secretos y poder. El fuego. Exacto. Tenemos delante un montón de información, casi como una enciclopedia moderna sobre el tema, y la idea hoy es, bueno, ir más allá, ¿no? Desentrañar sus caras, la química, cómo cambió la historia, su papel en la naturaleza, que es sorprendente, y su huella cultural. Así que, ¿preparados para algunos datos curiosos? Es una forma genial de verlo, porque el fuego parece, pues eso, elemental, ¿verdad? Algo básico. Sí. Pero rascas un poquito y, encuentras una ciencia compleja, una historia que nos define como especie y un simbolismo cultural increíblemente rico. Claro. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué es realmente esta fuerza, tan cotidiana y a la vez tan extraordinaria? ¿Y cómo ha ido moldeando nuestro mundo? Desde los ancestros hasta hoy mismo. Pues mira, empecemos por el principio, por la ciencia pura y dura. Sé que es una reacción química, ¿vale? Una combustión que libera calor, luz, una oxidación rápida, ¿no es eso? Fundamentalmente sí. Es un proceso exotérmico, o sea que libera energía. Ajá. Se trata de una reacción química entre un material, el combustible, y un agente oxidante, que casi siempre es el oxígeno del aire, pero ojo, no siempre. Ah, vale. Y esta reacción transforma el combustible y el oxidante en productos, como CO2 y agua si quemamos materia orgánica, por ejemplo. Y al hacerlo, libera esa energía que notamos como calor y luz. Ajá. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Recuerdo algo del cole, del triángulo, o era un tetraedro del fuego, que necesitabas varias cosas a la vez, ¿no? Exacto, el tetraedro. Se necesitan 4 componentes sí o sí. El combustible, claro, lo que arde, Sí. el comburente, que es el oxidante, normalmente oxígeno, Vale. una fuente de calor suficiente para empezar la reacción, lo que llamamos energía de activación, La chispa, digamos. eso es. Y, esto es clave, una reacción en cadena autosostenida. Si quitas cualquiera de esos 4 pilares, pues adiós llama, se extingue. Entendido. Y eso explica cómo apagamos los fuegos. O quitas el combustible, como cerrar la llave del gas, Exacto, o lo sofocas, le quitas el oxígeno tapándolo o con CO2, sí. o lo enfrías con agua, por ejemplo. Y el cuarto, eso de interrumpir la reacción en cadena. Precisamente, es lo que hacen algunos agentes químicos, como los halones. Aunque, su uso está muy restringido ya, por lo de la capa de ozono. Claro. Pero sí, la base de la lucha contra incendios es esa. Entender el tetraedro para separar, sofocar, enfriar o inhibir químicamente. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención, el color de la llama. Porque no siempre es naranja o amarilla como en una hoguera, ¿sabes? ¿No? Claro. A veces es azul, como en la cocina de gas. ¿Eso por qué? Pues tiene que ver sobre todo con la temperatura y con la química, ¿no? Con lo que arde y los productos intermedios de la combustión. A ver, la llama naranja amarilla brillante, la de la madera o una vela, ¿Sí, esa? viene de partículas diminutas de hollín, de carbono, que se ponen incandescentes por el calor. Es el resultado de una combustión que no es completa del todo. Ajá. En cambio, una llama azul, que suele ser más tenue, indica una combustión más completa. Es típica de algunos gases. Vale. Ahí lo que vemos es la luz que emiten las moléculas excitadas durante la reacción química. Es señal de que es más eficiente y normalmente de que la temperatura ahí es más alta. Qué curioso. Y hay llamas aún más raras, ¿eh? El hidrógeno, por ejemplo, puede arder en una atmósfera de cloro puro sin nada de oxígeno. ¿En serio? Sí, sí. Y produce una llama YOLI, cloruro de hidrógeno. Fascinante. Y hablando de cosas raras, he leído algo de experimentos de la NASA con fuego en el espacio, en gravedad cero, que las llamas se vuelven como esféricas. Así es. A ver, aquí en la Tierra, el aire caliente sube, ¿no? Por convección. Claro. Eso se lleva los productos de la combustión lejos de la llama y atrae oxígeno fresco por abajo. Y por eso la llama tiene esa forma alargada típica. Ya. Pero sin gravedad, la convección casi no existe.
Los gases calientes no suben y el oxígeno tiene que llegar por difusión, que es un proceso más lento. Entiendo. El resultado son llamas más débiles, a menudo esféricas, y tienden a ser más azules porque la combustión es más completa, no se genera tanto hollín. Vaya. Y aunque parezca raro, pueden ser más eficientes quemando el combustible, pero también son más fáciles de apagar si les cortas un poco el oxígeno. Anda. O sea que la gravedad afecta hasta a la forma de una vela. Entender estas cosas tendrá aplicaciones prácticas, ¿no? Me imagino. Desde luego, estudiar la combustión en microgravedad ayuda a mejorar la seguridad de las naves espaciales, claro. Claro. Y también a entender mejor los procesos aquí en la Tierra para optimizar motores o reducir emisiones, por ejemplo. Y ya que hablamos de características, las temperaturas que puede alcanzar una llama, varían muchísimo. ¿Cuánto? Desde una cerilla hasta... ¿Cuál es el tope? Pues el rango es enorme. A ver, la temperatura máxima teórica, la que llaman adiabática, depende del combustible y del oxidante. Una simple vela, pues arde a unos 1000 grados Celsius, más o menos. 1000 grados. Un soplete de gas normal puede llegar a 1600 grados Celsius, pero es que hay mezclas especiales, como el oxidianocetileno, que se usan para cosas muy concretas, Sí, que pueden rozar los 5000 grados Celsius. 5000, pero eso es casi como la superficie del Sol. Casi, casi. Una barbaridad. Increíble. Vale, dejamos la física un momento y viajamos en el tiempo. Porque si hay algo que definió nuestra humanidad fue el momento en que, bueno, conseguimos controlar esta fuerza. ¿Fue tan importante como parece? Absolutamente transformador. Yo diría que el control del fuego es uno de los pilares sobre los que se construyó la civilización humana, sin exagerar. Este lo cambió todo. Cambió la dieta, la estructura social, nuestra relación con el entorno, vamos, todo. A ver, pensemos. Cocinar. De repente, alimentos que antes eran indigestos o incluso peligrosos. Se volvían nutritivos y seguros. Exacto. Eso tuvo que ser una revolución para la nutrición, ¿no? Total. Y luego el calor, claro. Poder sobrevivir en climas fríos, explorar nuevos territorios. Y la luz por la noche, protección contra los depredadores. Me cuesta imaginar cómo era la vida antes de eso. Es difícil, sí. La arqueología nos da pistas, claro. Hay indicios de que se usaba el fuego, quizás de forma oportunista, ¿sabes? Hace más de 1 millón de años. ¿Tanto? Sí. Pero evidencias más claras de control, como hogares ya bien hechos, estructurados, aparecen hace unos 400.000 años. ¿400.000? Y un uso ya regular, más sofisticado, que parece que coincide incluso con adaptaciones genéticas nuestras para tolerar mejor el humo. ¡Anda! Eso se generaliza hace entre 50.000 y 100.000 años. Fue un proceso largo, ¿eh? Pero el impacto es innegable. Y no solo para el día a día. Pronto empezamos a usarlo como una herramienta para cambiar el paisaje, ¿verdad? Como la agricultura esa de tala y quema. Exacto. Empezamos a usar fuegos controlados, a veces los llaman fuegos fríos, para limpiar el sotobosque, favorecer que hubiera pastos para cazar o despejar terrenos para cultivar. Ya. Es el inicio de una relación mucho más activa con el fuego, como modelador de ecosistemas. De hecho, hay científicos que dicen que el impacto humano a través del fuego ha sido tan bestia y tan duradero, sobre todo desde la revolución industrial con la quema masiva de combustibles fósiles, Claro. que deberíamos hablar de una nueva era geológica, el Piroceno, la edad del fuego, humano. El piroceno suena potente, ¿eh? Pero el fuego existía mucho antes que nosotros, ¿no? Estaba ahí. Muchísimo antes. El registro fósil nos dice que los incendios forestales empezaron a ocurrir en cuanto hubo dos cosas en la Tierra. Plantas terrestres, o sea, combustible, Claro. y suficiente oxígeno en la atmósfera, el comburente. ¿Y eso cuándo fue? Pues hace unos 420 millones de años, en el Silúrico. De hecho, la cantidad de carbón vegetal que encontramos fosilizado a lo largo de la historia geológica es un buen indicador de cómo estaban los niveles de oxígeno en el pasado. Ah, mira. Se necesita al menos un 13% de oxígeno para que haya incendios forestales. Por debajo de eso, ni la materia vegetal más seca arde fácil. ¿Y hubo algún otro cambio en el planeta que, digamos, facilitara más los incendios después de eso? Pues sí, un cambio importante fue la expansión de las gramíneas, las hierbas, ¿sales? Ajá. Hace unos 6 o 7 millones de años. Crearon paisajes enormes, sabanas, con mucho combustible fino y seco que arde muy fácil y permite que el fuego se propague rapidísimo. Claro. Y eso influyó en el clima y en la evolución de muchas especies, incluidos nuestros propios ancestros, claro.
Mientras todo eso pasaba, nuestra forma de entender el fuego también iba cambiando, ¿no? Pasamos de verlo como algo mágico o divino Sí, a comprender su química. fue un camino largo, sí. Durante siglos en muchas culturas el fuego era uno de los 4 o 5 elementos básicos del universo. Claro, tierra, agua, aire y fuego. Eso es. La alquimia y las primeras teorías científicas intentaron explicarlo. Estuvo muy de moda la teoría del flogisto. El flogisto. ¿Qué era eso? Pues proponía que los materiales que ardían contenían una sustancia invisible, el flogisto, y que al arder la liberaban. Ah, Fue Antoine Lavoisier, a finales del siglo XVIII, quien demostró con experimentos que la combustión no era liberar algo, sino combinar el material con el oxígeno del aire. o sea, al revés. Exacto. Un cambio de paradigma total, ¿sabes? Que sentó las bases de la química moderna. Y volviendo a ese uso del fuego para modelar paisajes, lo de la tala y quema, aunque tuvo su función en la historia, hoy parece que causa más problemas que otra cosa, ¿no? En muchos sitios sí. A ver, practicada a pequeña escala y dejando descansar la tierra mucho tiempo, puede ser sostenible. Ya. Pero con la presión demográfica que hay ahora, la deforestación y encima los efectos del cambio climático como las sequías más bestias, Uf. pues a menudo acaba en incendios forestales enormes y súper destructivos. Se calcula que cada año arden en el mundo millones de kilómetros cuadrados. Millones. Sí, sí, liberando cantidades brutales de gases de efecto invernadero, contaminantes, dañando ecosistemas y poniendo en riesgo vidas y propiedades, claro. Es la cara destructiva. Pero también hemos llevado el control del fuego a una escala industrial para nuestro beneficio. Pienso en la energía. Casi todos dependemos del fuego indirectamente cada día, ¿no? Es una dependencia abrumadora. Según la Agencia Internacional de la Energía, algo así como el 80% de la energía primaria mundial todavía viene de quemar combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. El 80%. Sí, nuestros coches, la calefacción y una parte enorme de la electricidad que usamos dependen de una combustión controlada. ¿Y cómo funciona básicamente una central térmica de las que queman eso para generar electricidad? El principio es relativamente sencillo, aunque la ingeniería detrás sea compleja, claro. Básicamente, quemas el combustible fósil para generar una cantidad enorme de calor. Vale. Ese calor se usa para hervir agua y producir vapor a muy alta presión. Ajá. Ese vapor a presión se lanza contra las palas de una turbina y la hace girar a toda velocidad. Como un molino, pero con vapor. Algo así. Y la turbina está conectada a un generador eléctrico, que es como una dinamo gigante que produce la corriente eléctrica. Es una cadena. Energía química del combustible. Sí. A térmica, el calor, luego a mecánica, el giro de la turbina y finalmente a eléctrica. Una cadena basada en quemar cosas. Pero como decíamos, esa capacidad de manejar el fuego tiene su lado oscuro, ¿no? Sobre todo en la guerra. Ha sido un arma constante. Lamentablemente sí, el uso del fuego en la guerra es una constante histórica y su capacidad de hacer daño ha ido creciendo con la tecnología. Desde antorchas y flechas con fuego en la antigüedad Sí. hasta armas térmicas muy sofisticadas hoy en día. Hay ejemplos terribles, ¿eh? El famoso fuego griego de los bizantinos, que decían que ardía hasta en el agua. Sí, una mezcla misteriosa todavía hoy. Las primeras armas de pólvora en China, como la lanza de fuego, y ya en la era moderna, los lanzallamas, que aparecieron en la Primera Guerra Mundial. ¡Qué horror! Y que se siguieron usando incluso montados en tanques en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Española vimos cómo surgían artefactos improvisados como los cócteles Molotov. Y la Segunda Guerra Mundial llevó el horror del fuego a una escala masiva con los bombardeos aéreos, ciudades enteras arrasadas por bombas incendiarias. Efectivamente. Y es importante recordar que estas tácticas las usaron ambos bandos, ¿eh? Ciudades como Coventry, Tokio, Hamburgo o Dresde sufrieron bombardeos incendiarios devastadores. Uf. En algunos casos, como pasó en Hamburgo, la táctica buscaba crear a propósito las llamadas tormentas de fuego. ¿Tormentas de fuego? Sí, incendios tan enormes y tan intensos que generan sus propios vientos huracanados, chupan todo el oxígeno y aumentan aún más la destrucción. Las cifras de víctimas en esos bombardeos son, bueno, escalofriantes. Ya me imagino.
Y después, claro, vimos el desarrollo y uso de agentes como el napalm, que se hizo tristemente famoso en conflictos como la Guerra de Vietnam. Es un recordatorio sombrío del poder destructivo que también tiene el fuego. Pero bueno, cambiemos de tercio, porque resulta que más allá de cómo lo usemos nosotros, el fuego tiene un papel fundamental en la propia naturaleza. Suena raro, ¿no? Fuego bueno para los ecosistemas. Para muchos ecosistemas terrestres, sí, es esencial. A ver, no todos los fuegos son desastres ecológicos, ni mucho menos. Ah, Cada ecosistema tiene lo que llamamos un régimen de fuego natural. Una frecuencia, una intensidad, un tamaño, una época del año, a los que las plantas y animales de ese sitio están adaptados. E incluso dependen de él. ¿cómo qué ecosistemas? Pues piensa en los bosques mediterráneos, las sabanas africanas, los bosques de secuoyas en California. Todos ellos han evolucionado junto con el fuego durante millones de años. ¿Y cómo les ayuda exactamente? ¿Qué hace el fuego por ellos? Pues hace varias cosas importantes. Primero, crea diversidad de hábitats. Al quemar zonas, es como si reiniciara el contador ecológico, ¿sabes? ¿Ya? Genera un mosaico de áreas en distintas fases de recuperación, desde suelo desnudo hasta bosque maduro. Y eso permite que vivan juntas muchas más especies, cada una adaptada a una fase. Entiendo. ¿Como distintos barrios en el ecosistema? Algo así. Segundo, es clave en el ciclo de nutrientes. Libera nutrientes como el potasio y el fósforo que estaban atrapados en la madera muerta y los deja disponibles en la ceniza para las nuevas plantas. Aunque, ojo, también puede hacer que se pierda nitrógeno a la atmósfera. Vale. Y tercero, ayuda a controlar plagas y enfermedades y a eliminar especies invasoras que no están tan adaptadas al fuego de ese lugar. Entiendo. Entonces, la gestión forestal moderna no solo intenta apagar todos los fuegos, sino que a veces los provoca o los deja arder a propósito. Exacto. Existen las quemas prescritas o controladas. Son fuegos intencionados, planificados y ejecutados por expertos en condiciones seguras. ¿Para qué? Pues para reducir la acumulación peligrosa de combustible seco, para restaurar hábitats o para favorecer a ciertas especies que necesitan el fuego. Ajá. Y también está lo que llaman uso del fuego natural, Wildland Fire Use, que básicamente es vigilar y permitir que algunos incendios naturales causados por un rayo, por ejemplo, ardan dentro de ciertos límites si cumplen una función ecológica buena y no amenazan a personas o casas, claro. Es un equilibrio complicado, me imagino. Prevenir los grandes incendios devastadores, pero a la vez reconocer que el fuego, en su justa medida, es necesario para el ecosistema. La gestión del medio natural hoy en día sí, sobre todo con el cambio climático que está alterando esos regímenes de fuego históricos. Claro. Requiere mucha ciencia, mucha planificación, muchos recursos, incluyendo, por supuesto, el trabajo esencial de los bomberos forestales y el uso de tecnología para detectar y manejar los fuegos. Sensores, drones, modelos predictivos. Y toda esta relación tan profunda y tan ambivalente con el fuego, creador, destructor, herramienta, fuerza natural, tenía que dejar una marca enorme en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, ¿no? Inevitablemente, desde la prehistoria, el fuego ha sido un foco central. En muchas filosofías antiguas era uno de los elementos primordiales, como decías antes. Sí, Ha sido objeto de adoración religiosa, el zoroastrismo es un ejemplo clarísimo, donde el fuego es sagrado, y es protagonista de, incontables mitos en todo el mundo. el mito de Prometeo, robando el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, probablemente el más conocido en Occidente, ¿no? Sí, Captura muy bien esa idea del fuego como un poder casi divino, un regalo peligroso que nos eleva, pero que también nos puede destruir. exacto. Encapsula perfectamente esa dualidad. Y vemos el fuego presente en muchísimos rituales que marcan la vida y la muerte, o el paso del tiempo. Las piras funerarias, por ejemplo. Claro. Una práctica antiquísima en muchas culturas y aún central en el hinduismo. Usan el fuego para transformar el cuerpo. Hoy en día la cremación es súper común en todo el mundo. Y luego están los fuegos festivos, las hogueras de San Juan aquí en España, la noche de Guy Fawkes en Reino Unido, Las barbacoas, las barbacoas, claro, que son casi un ritual social en muchos sitios, y los fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo, fiestas. Todos usan el fuego como centro, ¿no? Para reunirse, celebrar o simplemente como espectáculo. todos esos usos culturales conectan con las propiedades básicas del fuego. Su luz, que quita la oscuridad, su calor, que da confort, su poder de transformar la materia de forma espectacular. Ya. Su capacidad de purificar o de destruir. También tiene connotaciones negativas, claro.
la quema de libros como símbolo de censura, Uf, sí. o la quema de muñecos o efigies como un acto de repudio o protesta. Y psicológicamente tenemos una atracción innata por el fuego. Nos fascina por naturaleza. Pues parece que no es tanto una fascinación instintiva, como sí pasa en otros primates, sino más bien una curiosidad muy fuerte que aprendemos culturalmente. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, hay estudios que sugieren que en sociedades donde manejar el fuego es algo cotidiano, los niños aprenden rápido para qué sirve y los peligros que tiene, y pierden ese interés tan particular sobre los 7 años más o menos. Curioso. Luego, claro, están los extremos patológicos, la piromanía, esa compulsión por provocar incendios, Sí. y la pirofobia, que es el miedo irracional al fuego. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde la química más intrincada, su aparición en la Tierra mucho antes que nosotros, cómo su control nos hizo, en parte humanos, su doble filo como herramienta y arma, su sorprendente papel ecológico y su eco tan profundo en nuestra cultura. Es una fuerza realmente dual, creadora y destructora, totalmente entrelazada con la historia del planeta y de nuestra civilización. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás la reflexión más potente que sale es precisamente sobre esa dualidad y la responsabilidad que tenemos al manejarla. Hemos pasado de temer al fuego a controlarlo, a usarlo para construir y para destruir a escalas que antes eran inimaginables. Sí. Y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de esa maestría, sobre todo con los combustibles fósiles y el cambio climático. Es un desafío enorme. ¿Y hacia dónde podría ir nuestra relación con el fuego, así en sentido amplio, en el futuro? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A ver, si el primer control del fuego transformó radicalmente a los primeros humanos y su mundo, estamos ahora en el umbral de una nueva transformación energética. Podríamos aprender a interactuar con la energía, el fuego en ese sentido más amplio, de formas totalmente nuevas, más sostenibles y quizás incluso más poderosas. Pienso en fuentes como la fusión nuclear o tecnologías que hoy casi ni podemos imaginar. Sería otro salto evolutivo casi. Podría ser, ¿no? Y si lo hacemos, si llegamos a dominar la energía a ese nivel, ¿qué nuevas capacidades tendremos? Pero también, ¿qué nuevas responsabilidades éticas, sociales, ecológicas vendrán con ese nuevo dominio? Es una reflexión que conecta nuestro pasado más profundo, el de esos primeros humanos alrededor de la hoguera, con las decisiones cruciales que tenemos por delante ahora mismo. Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con algo que está pasando todo el tiempo a nuestro alrededor, pero que casi nunca le prestamos atención: la polinización. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, pensad que cada primavera en California se mueven casi la mitad de todas las abejas de Estados Unidos. La mitad. Solo para los almendros. Es increíble. Y si hablamos de cifras económicas, el valor global de la polinización, sobre todo la que hacen las abejas, claro, se estima en, entre 235 y 577 mil millones de dólares al año. Una barbaridad. Sí, son cifras astronómicas para un proceso que, como dices, muchas veces damos por sentado. Exacto. Y la polinización es básicamente esa, ¿no? El transporte del polen, ese polvillo de las partes masculinas de la flor hasta la parte femenina. Eso es, para que ocurra la fertilización y se creen las semillas, los frutos. Es fundamental para que se reproduzcan muchísimas plantas. Y claro, muchas de las que comemos. Nuestro análisis de hoy se basa en un artículo muy completo, que va desde los mecanismos más básicos hasta, las interacciones complejas, la importancia económica y, ojo, los problemas serios que tiene ahora mismo. Efectivamente. Pues esa es la idea hoy, explorar a fondo cómo funciona esto, qué formas tan curiosas adopta a veces, por qué es tan importante para nosotros y qué peligros corre. Venga, empecemos por lo básico, por el cómo. ¿Cómo viaja el polen en las plantas con flor, las angiospermas? Pues imagínate un grano de polen que aterriza en el estigma, la parte femenina receptiva de la flor. Lo primero que tiene que hacer es hidratarse, como si despertara después del viaje. Necesita agua para activarse. Exacto. Y luego germinar. Desarrolla un tubito minúsculo, el tubo polínico. Un tubo que tiene que buscarse la vida, ¿no? Sí, tiene que crecer atravesando el estilo,
que es como el cuello de la parte femenina, hasta llegar abajo al ovario. Y una vez allí, entrega 2 células espermáticas. Y aquí pasa algo muy especial en estas plantas, que se llama la doble fecundación. Doble. ¿Por qué doble? Porque una de esas células se une al óvulo y forma el embrión, lo que será la nueva planta. Vale. ¿Y la otra? La otra se fusiona con otras células que hay allí y forma el endospermo, que es básicamente la despensa del embrión, el tejido que lo va a alimentar. O sea, el embrión y su comida, todo junto. Eso es, todo bien empaquetado dentro de la semilla. Entendido. ¿Y en otras plantas, como los pinos, las gimnospermas? Es muy distinto. La diferencia principal es que sus óvulos están como al aire, no están encerrados en un ovario. Piensa en las escamas de una piña, por ejemplo. Claro, están más expuestos. Eso facilita un poco el acceso del polen. Y bueno, aunque algunas más antiguas, como las cícadas, usan esperma que nada, la mayoría, como los pinos, también usan un tubo polínico. Lo que pasa es que el proceso es, mucho más lento. ¿Más lento cuánto? Pueden pasar hasta 2 años desde que llega el polen hasta que por fin hay fecundación. 2 años. Vaya paciencia tienen algunos vegetales. Bueno, y dentro de esto está la autopolinización y la polinización cruzada. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, la polinización cruzada es cuando el polen va de una flor a otra flor, pero en una planta distinta, de la misma especie, claro. Vale, de un individuo a otro. Exacto. Y esto es lo que más favorece la diversidad genética, la mezcla. Muchas plantas tienen mecanismos para asegurarse de que esto ocurra, como tener flores macho y hembras separadas o ser autoincompatibles, Autoincompatibles. que rechazan su propio polen, como diciendo, no gracias, prefiero polen de fuera. Curioso. ¿Y la autopolinización? Pues aquí la planta se fecunda a sí misma. Puede ser polen de la misma flor o de otra flor pero de la misma planta. ¿Y por qué harían eso? Pues muchas veces ha evolucionado como una especie de seguro de vida reproductivo. Si los polinizadores, ya sean animales o el viento, no son muy fiables, pues así se aseguran descendencia. Es típico de plantas que colonizan sitios nuevos rápido o de flores que duran muy poco. Tiene lógica. Como un plan B. Hay casos muy extremos de autopolinización. Sí. Está la cleistogamia. Hay plantas que se autopolinizan dentro de flores que nunca llegan a abrirse. Flores cerradas. Sí. Es el plan B definitivo. Lo hacen plantas que son autocompatibles, claro. Algunas incluso tienen los 2 tipos de flores, las normales abiertas y estas cerradas. Juegan a 2 bandas, digamos. Vaya estrategias. Se calcula que igual un 40% de las plantas usan sistemas mixtos, combinando la autopolinización y la cruzada. ¿Qué flexibilidad? Entonces, para la polinización cruzada se necesita un mensajero que lleve el polen, pero también una planta donante que sea compatible, ¿no? Correcto. Y que florezcan a la vez, claro. En agricultura esto es súper importante. Muchos manzanos, por ejemplo, necesitan tener cerca otra variedad compatible, a veces manzanos silvestres, para dar buenos frutos. No se pueden autofecundar. Incluso los melocotoneros, que si pueden autofecundarse, dan mucha mejor cosecha si reciben polen de otro árbol. Vale, entendido el mecanismo. Pero claro, el polen no suele viajar solo. ¿Quiénes son esos mensajeros? Aquí entramos en el quién y el qué. Sí, los métodos. Los dividimos en 2 grandes grupos. Bióticos, si intervienen seres vivos, y abióticos, si son factores como el viento o el agua. La polinización por animales, la biótica, supongo que es la más común, ¿no? Sin duda. Más o menos el 80% de las plantas con flor dependen de animales. Y la variedad de animales es increíble. Se calcula que hay entre 100.000 y 200.000 especies animales que polinizan. ¿100.000? Sí. La mayoría son insectos, claro está, pero también hay unas 1.500 especies de vertebrados, aves, murciélagos e incluso otros mamíferos y hasta reptiles. Vaya, empecemos por los insectos, que son los más conocidos. Supongo que abejas principalmente. Abejas, avispas, hormigas. Son importantísimas. Pero también escarabajos, polillas, mariposas, moscas. Es una relación muy antigua, ¿eh? Viene de la época de los dinosaurios. Y las abejas, en concreto, son súper eficientes por una cosa que llamamos constancia floral. ¿Constancia floral? ¿Qué es eso? Pues que una abeja, por ejemplo una abeja de la miel o un abejorro, cuando sale a recoger comida,
tiende a visitar flores de la misma especie en ese viaje. Ah, ¿no va picando de una a otra sin ton ni son? Exacto. Y eso es genial para la planta, porque recibe el polen correcto de su misma especie, y para la abeja también es eficiente porque se especializa en cómo sacar el néctar o el polen de esa flor en concreto. Claro. Y las plantas, supongo, han desarrollado 1000 trucos para atraerlos. Colores, olores, darles premios. De todo, el néctar es la recompensa clásica, energía fácil, pero hay adaptaciones alucinantes. Orquídeas que imitan la forma y el olor de las hembras de algunos insectos para que los machos intenten aparearse con ellas y se lleven el polen. ¡Qué tramposas! O flores con mecanismos de trampa, o que pegan el polen en un sitio muy específico del cuerpo del insecto, o flores que solo sueltan el polen si el insecto vibra a una frecuencia determinada. Eso se llama polinización por zumbido o sonication. Increíble. Y aparte de insectos, nos has mencionado aves y mamíferos. Sí, la polinización por aves, la ornitofilia, y por murciélagos, la quiropterofilia, son muy importantes en algunas zonas y para algunas plantas. ¿Y cómo son esas flores? Las que atraen aves suelen ser rojas o naranjas, a menudo tubulares, no huelen mucho, pero tienen un montón de néctar bastante líquido. En cambio, las de murciélago suelen abrirse de noche, son más bien pálidas o blanquecinas, huelen fuerte, a veces como a fermentado, y ofrecen mucho néctar más espeso o mucho polen. Entiendo. ¿Y mamíferos que no vuelan? Eso ya me suena más raro. Pues sí, y es de esas cosas que te abren los ojos. En Sudáfrica, por ejemplo, hay unas plantas, las proteas, que son polinizadas por roedores. Ratones. Sí, ratones espinosos. Las flores crecen casi a ras de suelo, huelen como a levadura y producen un néctar que a los pájaros no les va, pero a los ratones les encanta. Y también se han descubierto musarañas elefante, lémures, zarigüeyas, incluso algunos marsupiales en Australia que polinizan flores. Roedores polinizadores. Es genial. ¿Y reptiles? ¿También? Es menos frecuente, pero sí, sobre todo en islas, donde igual las poblaciones de insectos o aves son más inestables. Se han visto lagartijas como algunos gecos o la lagartija balear visitando flores y transportando polen. Funcionan. La naturaleza no deja de sorprender. ¿Incluso debajo del agua hay polinización? Pues aquí ya entramos en lo más novedoso. Hace relativamente poco se descubrió que unos pequeños crustáceos, como unas cochinillas de mar, llevan los gametos masculinos entre individuos de una alga roja. Un animal polinizando un alga. El primer caso conocido. Y también se ha visto que algunos invertebrados polinizan ciertas hierbas marinas. Vamos, que la vida se busca las mañas de formas que ni imaginamos. Vaya ejército de colaboradores tenemos ahí ocultos. ¿Y qué pasa con la polinización sin animales? La abiótica. Son el viento y el agua. La gran ventaja para la planta es que se ahorra toda la energía de producir cosas para atraer animales. Ni néctar, ni pétalos de colores. Claro, menos gasto. El viento, la anemofilia, se lleva la palma. Es responsable de casi toda la polinización abiótica, como el 98%. Piensa en las gramíneas, los robles, los pinos. Todos dependen del viento. Suelen producir cantidades enormes de polen, muy ligero, y tener flores discretas, pero con las partes masculinas y femeninas muy expuestas para soltar y capturar el polen fácilmente. ¿Y el agua? ¿También puede llevar polen? Sí, la hidrofilia, pero es mucho más rara. El agua transporta el polen. A veces flota en la superficie, como en la vallisneria. Las flores machos se sueltan y flotan como barquitos hasta que chocan con las femeninas, que también flotan. Qué curioso. Incluso la lluvia, la ombrofilia, puede jugar un papel en algunas especies. Las gotas pueden salpicar el polen y llevarlo a la parte femenina o ayudar a que se libere. Vemos que hay una variedad de estrategias enorme. Y todo esto, ¿por qué es tan importante? Hablemos un poco de la coevolución y, claro, del impacto económico. La relación planta-polinizador es uno de los ejemplos más bonitos de coevolución, de cómo dos grupos de seres vivos se han ido moldeando el uno al otro a lo largo de millones de años. ¿Desde cuándo pasa esto? Tenemos fósiles que sugieren que ya había insectos polinizando en la época de los dinosaurios. Pero la gran explosión vino con las plantas con flor, las angiospermas, en el Cretácico. Ahí vemos cómo se diversifican a la vez las flores y los insectos que las polinizan, sobre todo las abejas. La típica relación abeja-flor que todos conocemos. Exacto, es un mutualismo de libro.
La flor da comida, néctar, polen, a veces aceites, resinas, y la abeja, al ir a por ella, transporta el polen de una flor a otra sin querer. Hay casos de coevolución súper específicos, abejas en África con patas delanteras larguísimas para llegar al néctar de flores que tienen unos espolones igual de largos, una especie de carrera armamentística floral. Una danza evolutiva fascinante. Y con consecuencias muy prácticas para nosotros, ¿verdad? Sobre todo en la agricultura. Fundamentales. A ver, es verdad que nuestros cultivos básicos, los que más calorías nos dan, trigo, arroz, maíz, soja, o se autopolinizan o dependen del viento. Ajá. Pero una parte enorme de las vitaminas y minerales de nuestra dieta viene de frutas, verduras, frutos secos, legumbres, y esas sí dependen muchísimo de los polinizadores animales, sobre todo de los insectos. ¿Qué porcentaje de cultivos, más o menos? Se calcula que alrededor del 75% de las especies vegetales que cultivamos para comer dependen en alguna medida de los polinizadores. Y claro, esto ha creado toda una industria de gestión de la polinización, ¿no? Claro, en la agricultura moderna, con esos monocultivos enormes, muchas veces no hay suficientes polinizadores silvestres cerca. Así que lo que se hace es alquilar colmenas de abejas de la miel y llevarlas en camiones a donde hacen falta. Lo de los almendros de California que decías al principio. Ese es el caso más bestia, sí. Mueven más de la mitad de las colmenas comerciales de Estados Unidos cada año para eso. Pero se hace también para manzanas, arándanos, melones, calabazas. Es una logística impresionante. ¿Y se usan solo abejas de la miel? Son las más usadas, sí, porque son manejables y generalistas. Pero no son las únicas. Para algunos cultivos se usan otras especies. Por ejemplo, abejorros para los tomates de invernadero. ¿Por qué abejorros para los tomates? Porque los tomates necesitan esa polinización por vibración, la sonication que comentamos antes, y los abejorros son expertos en eso. También se usan abejas solitarias como la abeja cortadora de hojas para polinizar la alfalfa. Entiendo. El valor económico que mencionabas antes entonces es gigantesco. Inmenso, ¿sí? Solo en Estados Unidos se calcula que el valor de los cultivos que dependen de la polinización es de unos 40.000 millones de dólares al año. Y a nivel mundial hablamos de cientos de miles de millones. Y fíjate qué curioso. Para muchos apicultores profesionales en Estados Unidos, hoy en día ganan más dinero alquilando sus abejas para polinizar que vendiendo miel. Vaya cambio de negocio. ¿Hay alguna innovación en este campo? ¿Algo nuevo? Sí, se está investigando y desarrollando, por ejemplo, semioquímicos. Son como señales químicas, olores artificiales, diseñados para atraer a las abejas justo a los cultivos que queremos polinizar o para que trabajen mejor. Usar perfumes para guiar a las abejas, básicamente. Algo así, sí. Para optimizar el proceso. Vale. Y más allá de la comida que nos llevamos a la boca, ¿cuál es la importancia ecológica general de todo esto? Pues es que es la base de la reproducción de la inmensa mayoría de las plantas con flor, y eso significa que mantiene la diversidad genética de las plantas, permite que se produzcan frutos y semillas que son el alimento de muchísimos otros animales. Vamos, que sustenta la estructura y la estabilidad de casi todos los ecosistemas terrestres. Sin polinizadores, muchos ecosistemas, tal y como los conocemos, simplemente se vendrían abajo. Un pilar básico, sí. Pero que parece que se está tambaleando. Hablemos de los riesgos, de las amenazas, del declive de los polinizadores. Sí, es una de las grandes preocupaciones ambientales ahora mismo. Todos hemos oído hablar del famoso síndrome de colapso de colonias, el CCD, que afectó tanto a las abejas de la miel. Pero el problema es mucho más amplio. Afecta a muchísimos tipos de polinizadores, no solo a las abejas manejadas, también a los silvestres. Y claro, este declive es una amenaza enorme, no solo para la agricultura, sino para la biodiversidad en general. ¿Y cuáles son las causas? Porque no parece que sea una sola cosa, ¿verdad? No, ¿qué va? Es más bien una tormenta perfecta de factores que además interactúan entre ellos. La pérdida y la fragmentación de hábitats es clave. Cada vez hay menos sitios adecuados para ellos por culpa de la agricultura intensiva, las ciudades, la deforestación. Menos flores, menos sitios donde anidar. Exacto. Luego está el tema de los pesticidas, sobre todo algunos como los neonicotinoides, que les afectan al sistema nervioso y las desorientan, las debilitan. Se ha hablado mucho de ellos. Sí. Y también están las enfermedades y los parásitos. El ácaro varroa en las abejas de la miel es un ejemplo terrible. Y a todo esto súmale el cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático aquí? Pues puede causar desajustes. Por ejemplo, que las plantas florezcan antes de que sus polinizadores específicos estén activos, o que cambien las áreas donde viven las plantas y los polinizadores y ya no coincidan en el espacio.
Desconexiones. Sí. Y también la monotonía de los grandes monocultivos, que reduce la variedad de comida disponible para los polinizadores a lo largo del año. Y la defaunación, la pérdida general de animales, que también afecta a los que luego dispersan las semillas de los frutos que los polinizadores ayudaron a crear. Es un círculo vicioso. ¿Tenemos ejemplos claros de grupos que lo estén pasando mal? Las abejas melíferas son quizá el caso mejor estudiado, con pérdidas de colonias muy importantes en muchas zonas. Pero también sabemos que muchos abejorros silvestres están en declive, muchas especies de mariposas. Las mariposas son muy sensibles a los cambios ambientales, de hecho se usan como indicadores. Y probablemente muchos otros insectos de los que sabemos menos también estén sufriendo. Y todo esto al final nos afecta directamente en la mesa, en la seguridad alimentaria. Directamente. Como decíamos, 3/4 partes de nuestros cultivos dependen de ellos en alguna medida. Si fallan los polinizadores, no solo peligra la cantidad de comida que podemos producir, sino también la calidad nutricional. ¿Por qué la calidad? Porque muchos micronutrientes esenciales, vitaminas, minerales, se encuentran sobre todo en esas frutas, verduras, frutos secos que dependen de la polinización animal. Una dieta basada solo en cereales polinizados por viento, como el trigo o el arroz, nos dejaría con muchas carencias. Vaya. Y además, la propia industria de la polinización comercial, la de alquiler colmenas, también tiene sus problemas, ¿no? Sí, claro. Las tasas de mortalidad de las colmenas son altísimas en algunos sitios, a veces del 30% anual o incluso más en Estados Unidos. Eso es un coste enorme y un riesgo constante para los apicultores y para los agricultores que dependen de esas abejas. Y hay otro problema añadido, una externalidad negativa, como decimos los economistas. ¿Cuál? Que al concentrar miles y miles de colmenas comerciales en un área pequeña para polinizar, por ejemplo, los almendros, se facilita mucho la transmisión de enfermedades y parásitos. Y no solo entre las colmenas comerciales. Sino que pueden pasar a los polinizadores silvestres de la zona. Exacto. Pueden contagiarlos y ponerlos aún más en peligro. Es un riesgo real. Todo está conectado, desde luego, y eso nos lleva a hablar de las redes planta-polinizador. Efectivamente. Porque en la naturaleza las interacciones no suelen ser de uno a uno. Esta planta solo con este polinizador, ¿no? Forman redes muy complejas. La mayoría de los polinizadores visitan varias especies de plantas diferentes y la mayoría de las plantas son visitadas por varios tipos de polinizadores. Se teje una red de conexiones. ¿Una red? ¿Y cómo es esa red? Pues lo curioso es que mires donde mires, en ecosistemas muy distintos por todo el mundo, estas redes tienden a tener una estructura parecida, una estructura que llamamos anidada. ¿Anidada? ¿Qué significa eso? Imagínate como muñecas rosas. Hay un núcleo de especies que son muy generalistas, plantas muy populares que reciben muchas visitas y polinizadores que visitan muchas flores distintas. Estas especies del núcleo están muy conectadas entre sí. Y luego hay otras especies más especialistas que visitan menos flores o son visitadas por menos polinizadores, y que interactúan sobre todo con esas especies populares del núcleo. Vale, como que los especialistas dependen de los generalistas. Algo así. Y se piensa que esta estructura anidada le da estabilidad a toda la red. Ayuda a minimizar la competencia entre polinizadores y puede facilitar que incluso las especies raras sobrevivan si las condiciones se ponen difíciles. Suena bien, parece un sistema bastante robusto. Robusto, hasta cierto punto. Porque la paradoja es que esa misma interdependencia que le da estabilidad también la hace vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Y se supera un cierto umbral crítico, toda la red puede venirse abajo de golpe. Vaya. Y lo preocupante es que, una vez que ha colapsado, para que se recupere puede que hagan falta condiciones mucho mejores que las que había justo antes del colapso. Hay como un efecto memoria, una histeresis, que hace difícil volver atrás. O sea, una red que aguanta, pero que si cae, cae de golpe, y le cuesta mucho levantarse. Qué delicado equilibrio. Bueno, pues recapitulando un poco, hemos viajado desde el detalle de la fecundación dentro de una flor, hemos visto la increíble variedad de mensajeros del polen, abejas, sí, pero también murciélagos, ratones, hasta crustáceos. Hemos entendido por qué son cruciales para la naturaleza y para nuestra alimentación, y hemos visto también las nubes negras que se ciernen sobre ellos, las amenazas. Sí, ha sido una inmersión en una danza ecológica complejísima y de la que la verdad dependemos por completo. Entonces, ya para cerrar, ¿con qué idea final, con qué reflexión nos quedamos después de este análisis?
Pues mira, se me ocurre una, hemos puesto quizás demasiados huevos en la misma cesta, la de la abeja, de la miel. La manejamos, la movemos, dependemos mucho de ella para la agricultura, pero lo que hemos visto hoy es que hay un reparto mucho más amplio, una biodiversidad enorme de polinizadores ahí fuera, haciendo su trabajo en silencio. Abejas silvestres, moscas, escarabajos, mariposas. Toda esa diversidad oculta. Exacto. Y si la clave para un futuro más seguro, tanto agrícola como ecológico, no estuviera tanto en manejar intensivamente una sola especie, sino en entender, valorar y sobre todo proteger activamente toda esa diversidad de colaboradores, quizás ahí, en esa variedad, esté la verdadera resiliencia a largo plazo.